Nasa wech muese nausne wechi chamecha tengna za wala wachat chukanach sekcham kiwenau hunktew tunseñi wechas chachaya kiki nain su takestau napa walayu ñaos ñichi puyue waunsa yadet aisu cajiyu weje. Bueno, un cordial saludo a toda la comunidad oyente, a la comunidad que nos está viendo por los diferentes medios que podemos salir para poder orientar como plan de vida Proyecto NASA en el ejercicio de nuevamente retomar el enraizamiento y el trabajo en las estrategias de revitalización con el trabajo de las escuelas de Hunkteverstuseñi a nivel del plan de vida. Pues ayer 6 de febrero se dio como el encuentro al llamado que se hizo por medio radial a poder dar como una parte sobre la introducción desde la parte pedagógica, desde la parte política y también desde la parte administrativa, porque hoy sabemos de que una formación también requiere de recursos o hay necesidades para llevarlo a cabo. Entonces en esta apuesta pues nos reunimos en cada uno de los territorios de Sechamquiwe, estuvimos reunidos en Tacuelló, en Toribío y en San Francisco, en cabeza de los atpuchnas, promotores culturales del plan de vida Sechamquiwe. Dentro de este ejercicio pues ayer se hizo fue la introducción donde se les orientó en la parte de cómo se va a dinamizar, pero también ya a partir de la otra semana, el martes y jueves que está contemplado para el proceso de aprendizaje de nivel básico, pues es iniciar ya la parte pedagógica, ya las clases en sí, donde pues empezarán su proceso de formación viendo las 10 unidades de formación. De igual manera para la comunidad nazayohablante también, y en ello vemos que pues la idea es poder tener un grupo de 20 a 25, máximo 30 personas por grupo de formación, y en ello pues la población que quiere aprender no se ve. Entonces la idea es poder que de aquí al martes de la próxima semana, ya iniciando las clases, podamos que la comunidad que no se ha enterado, no escuchó la información de que ayer se dio apertura con el introductorio, pues pueda la otra semana acercarse y empezar la formación si estamos interesados. Pero esto parte de que nosotros mismos nos sentamos, de querer hacer ese ejercicio de aprendizaje, de querer aprender la lengua Hunkteverstuseñi, el nivel básico, y así seguir preparándonos hasta llegar a ser un Nasayuwe hablante, el Hunkteverstuseñi hablante completo. De igual manera para los que están alfabetizando, empezar a formarse en tema de lectura y escritura. Entonces por eso son espacios que el proceso Hunkteverstuseñi ha abierto para la comunidad, pero vemos que la comunidad de pronto todavía desconoce o no se enteró, no acudió a este llamado para este proceso. Entonces lo que pues estamos como socializando directamente desde el plan de vida Proyecto NASA en coordinación en el CCD.